Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en los inicios de la historia. Vamos a hablar de la prehistoria y sus primeras civilizaciones. Vamos a tener en cuenta primero que en la prehistoria empezó a formarse el nacimiento de las técnicas plásticas que conocemos hoy en día. Pero vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la prehistoria? ¿En qué se basa? ¿Qué origen es el que tiene? Bueno, pues la prehistoria es el enorme espacio de tiempo desde la aparición del hombre hasta la aparición de la escritura. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la prehistoria es que se centra en dos grandes etapas. Primero, la edad de piedra y segundo, la edad de los metales. Después de las dos etapas en las cuales ya las hemos mencionado, vamos a desarrollarlas en el espacio y tiempo. Bueno, la edad de piedra. La edad de piedra comprende que es una etapa que se divide en paleolítico y neolítico. El paleolítico, como ya he nombrado, significa la palabra paleo, significa antiguo, y en el neolítico la palabra neo significa nuevo. Lo que hay que tener en cuenta es que el lítico significa pétreo o de piedra. Son conceptos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar la edad de piedra, ¿vale? Bueno, pues a continuación vamos a hablar que a su vez el paleolítico se divide en inferior, medio y superior. A lo largo del paleolítico inferior, el hombre era un ser que se distanciaba muy poco, utilizaban piedras como herramientas, y también al llegar al medio se sitúa en torno a 1100 a.C., pues el hombre llegó a tallar la piedra más detallada y en las herramientas podían ser de huesos. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta, utilizaban los huesos como herramientas, utensilios cotidianos. Después tenemos que saber que el comienzo del Paleolítico Superior se sitúa entre el 40.000 a.C. o el 35.000 a.C. Se concluye, así pues, en torno al 10.000 a.C. Dentro del Paleolítico Superior aparecen otras tres etapas: auriñaciense, solutrense y magdaleniense. En estos periodos aparece la existencia del arte y el hombre muestra una destreza admirable y tiene un sentido estético añadiendo una simbología. Cuando concluye esa glaciación en el 10.000 a.C., se produce un cambio climático y en el 10.000 comienza un periodo de adaptación a las circunstancias, es decir, se va adaptando los medios naturales como son tanto los animales, la vegetación o incluso el hombre. Ese periodo se conoce con el nombre llamado epipaleolítico, mesolítico. Este periodo va desde este 10.000 hasta el 8.000 a.C. o el 7.000 a.C. Las fechas van variando según los historiadores. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Oriente Próximo es hasta el 5.000 a.C. por toda Europa. Así pues, el epipaleolítico o el mesolítico es un periodo de transición, de adaptación, de cambio del ser humano que se va a prolongar hasta el 8.000 o 7.000 en Oriente Próximo y hasta el 5.000 en Europa. El neolítico se produce en el 8.000, 7.000 en Oriente Próximo, como ya hemos dicho, pero que supuso una revolución. Esa transformación trae consigo el nacimiento de la agricultura, de la civilización, y el hombre se asienta y construye las aldeas domésticas, los animales, y los aprovecha a su beneficio. Es decir, ya el hombre deja de ser nómada, de que va de un lado hacia otro en busca de esa comida, de ese alimento, cazando, buscando, y ya se va asentando, va siendo más sedimentario para que de esa manera
utilizan, como ya he dicho, los animales en su beneficio, como la ganadería, la agricultura o incluso recolectando frutos y cereales e incluso algunos vegetales. Bueno, también da un paso enorme todo esto a una edad que va a ser el principio de todo, que es la edad de los metales. La edad de los metales. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que conocíamos anteriormente ha cambiado, se ha transformado. El hombre ha ido evolucionando y al parecer la edad de los metales empieza a emerger una etapa totalmente distinta que se llama la etapa calcolítica. Es el primer metal que aparece, es el cobre, y es un periodo intermedio en que la piedra y los antiguos utensilios pues recurren a ese tiempo. Son lo que va evolucionando también de la herramienta de utilizarse el hueso con materiales fundidos usando el fuego. Ya hemos llegado al momento cumbre de que el hombre ha descubierto el fuego, y el fuego lo utiliza no solamente para cocinar, sino para, aparte de alimentarse, va cambiando su estructura ósea y se va adaptando un poco más en el ambiente, recogiendo también ese clima de calor para su vivienda. Pero también usa el fuego para crear los utensilios como herramientas más acorde, como lanzas, cuchillos, hachas, todo lo que le va a dar origen y que tenga una duración, un sentido perpetuo en el tiempo. Bueno, pues teniendo eso claro, descubren otros metales como el estaño, que de esa forma, con la aleación del cobre y el estaño, aparece el bronce. El bronce que comienza en el siglo IV, el cuarto milenio antes de Cristo, hasta el 4000 y 3000 antes de Cristo, en Oriente Próximo. Y en Europa aparece en el segundo milenio antes de Cristo hasta el 2000 antes de Cristo. Todo eso es lo que comprende la etapa calcolítica, ¿vale? De la etapa de los metales. Como ya ha surgido el bronce, se va a iniciar una etapa, o mejor dicho, una edad totalmente distinta a la anterior, que es la edad del bronce. La edad del bronce es una etapa muy cortita que comienza en Oriente Próximo, y a partir de esta etapa, pues la edad es cuando empieza la historia. Ahora es cuando empieza a resurgir la historia con mayor fuerza, ya que el hombre pues está con su evolución más drástica. Han pasado de lo que era la piedra, de usar utensilios de hueso y piedra, hasta llegar a la parte donde descubre el metal, en especial el cobre, y investigando descubre que al tener la emulsión, la mezcla de cobre y estaño, genera el bronce. Entonces ya van a partir de ahí va a emerger lo que es la escultura. Pero a partir de ahí es cuando ya se va reescribiendo la historia más contundente. Así que después de la edad del bronce, pues como ya hemos comentado, empieza el origen de la historia y da origen a una etapa final que es, dentro del contexto sociocultural de la época, da origen a la edad del hierro. La edad del hierro aparece en Europa el primer milenio antes de Cristo, y todo el sur de Europa ha entrado en la historia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo único que no utilizan la escritura son los celtas. La edad del hierro solo es prehistoria en los celtas. Esa civilización tenemos que tener muy en cuenta que se quedó muy arraigada
atrás, muy arraigada en el pasado. Los demás fueron evolucionando mientras que los celtas se quedaron estancados. Bueno, lo que sin detallar mucho en la civilización, lo que sí tenemos que tener en cuenta que la primera de todas las artes fue la escultura, y el hombre que vivía para subsistir desde muy temprano empezó a tallar piedra para con ellas fabricar sus útiles. Pero veremos a continuación en próximos vídeos cómo el hombre, al tallar las esculturas, ha trabajado distintas piedras, como es el alabastro, para darle un sentido mágico al momento.